Hola a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos, van a ser en realidad 4 podcasts muy interesantes sobre los ritos cristianos. Y para esto vamos a hablar con una persona que ya es amigo del podcast, amigo de la universidad, lo hemos visto en algunos cursos libres, también ha trabajado muy de cerca con nosotros y hace como 2 años grabamos el podcast sobre la liturgia en Semana Santa. Entonces, hoy vamos a hablar con el profesor Ángelo Cardita, quien es profesor titular de Teología Litúrgica y Sacramental en la Universidad de Laval en Quebec. Esto queda en Canadá. Además, es doctor en Teología Sistemática y, por supuesto, tiene una especialidad en liturgia. Profesor Ángelo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Muchos saludos a ti y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, entonces vamos a hacer varios podcasts que van a ser más chiquititos, pero vamos a tener muchísima información. Y si vamos a hablar de estos ritos cristianos que empiezan a darse como después, le hemos dicho el título después de la Biblia, ¿verdad? Entonces usted me decía que era muy importante primero definir qué quiere decir esto después de la Biblia. Entonces, ¿por qué no nos ubicamos un momentito en este contexto de qué momento estamos hablando para ya luego ir entrando a los diferentes ritos que vamos a ver? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, me parece importante. Y yo, como te decía el otro día, me parece que hay dos significados que podemos dar a esa expresión después de la Biblia. Puede ser después de que tenemos la Biblia como un conjunto de libros canonizados. Entonces, estamos hablando de un proceso un poco más demorado en el tiempo, o puede ser después de la Biblia, en el sentido más inmediato de después que los textos han sido redactados. O sea, entre la redacción, el final de la redacción de los textos del Antiguo Testamento y existían ya, pero aquellos del Nuevo Testamento, entre el periodo de redacción, cuando ya se terminan, los últimos son aquellos de los escritos de Juan, Juaninos, y después la canonización de la Biblia, tal como más o menos como la tenemos hoy, hay todavía un periodo de tiempo. Entonces, eso también es de importancia, la distinción de estas dos significaciones es de importancia para la cuestión principal que tú me pones sobre los ritos, porque no es que los ritos, no es que tengamos ritos en el cristianismo después de la Biblia, ya los tenemos mientras los autores del Nuevo Testamento están escribiendo los diversos, los evangelios y las cartas y el Apocalipsis. Bueno, si quieres por orden cronológico, tenemos en primer lugar las cartas de Pablo. Entonces, en las cartas de Pablo ya encontramos testimonios de ritos cristianos y también en los evangelios y también en el Apocalipsis. Ok, ¿y, y qué momentos históricos son los importantes como para poder estructurar un poco estos ritos que vamos a ver? O sea, qué tipo de orden deberíamos llevar, tal vez mental? Porque vamos a durar episodios pequeños, pero vamos a durar algunos episodios viéndolos. Entonces, y yo creo que como todo acontecimiento cultural, estos van evolucionando, se van transformando, van impregnando las culturas y las culturas lo impregnan, ¿verdad? Entonces, como qué tenemos que tener claro antes de empezar a hablar de estos ritos. Sí, yo creo que ahora la pregunta se refiere a, bueno, después de la Biblia, en mi respuesta antes he hablado más o menos de dónde empieza después de la Biblia. Ahora me parece que la pregunta que me preguntas sobre, pero ¿hasta dónde va después de la Biblia? ¿Es después de la Biblia hasta hoy
¿O cómo hacemos esto? Ujú. ¿Cuál es la manera de mirar De esto? entenderlo. Ujú. Exacto. Entonces, me parece que sí, que de hecho podemos hacer la distinción de algunos momentos, naturalmente, momentos muy largos de historia. Como te decía, quizás ese momento entre el final de la redacción de los textos y después la canonización de la Biblia. Bueno, en el momento de la canonización de los textos bíblicos, eh, tenemos la señal de un momento de institucionalización en la vida de la iglesia que no corresponde, que no puede corresponder solamente a la organización de la Biblia. Pero creo que todos los demás aspectos de la vida cristiana han, a partir de ahí, encontrado como que un momento de organización. Entonces, estábamos, digamos, más o menos de forma carismática, organizando las cosas. Una de las cosas que estaban organizando era la Biblia, ¿no? Entonces, se llega al momento de la canonización. Pero, paralelamente, outros aspectos de la vida cristiana, y creo que muy concretamente lo que respecta a los ritos, ¿no? Pero quizás los ritos que tienen una influencia directa sobre la vida cristiana, como el bautismo, que de hecho ya tenemos testimonios en los escritos del Nuevo Testamento, pero ¿quiénes son los responsables de estos ritos? Bueno, entonces, paralelamente, estamos organizando todo lo que es los ritos de entrada en un ministerio en la vida de la iglesia y cosas así. Entonces, me parece que este sería un momento. Después, cuando me parece que un otro momento importante, hay quizás una pequeña confluencia como un momento de intersección, pero cuando lo que para nosotros hoy es el cristianismo, empieza a ser no solamente tolerado en el espacio del Imperio Romano, sino después también reconocido y afirmado como una religión, como la religión del imperio. Entonces, eso va a permitir que el cristianismo se desarrolle tranquilamente, sus instituciones, entre las instituciones, entonces podemos imaginar que es un momento de una cierta explosión de los ritos, ¿no? Pero quizás no tanto explosión, sino una organización que acentúa la dimensión social y pública de esos ritos, ¿no? Hasta después podemos empezar siguiendo las etapas convencionales de la historia, la, la, la primera Edad Media o la Edad Media más antigua, después la Edad Media más cercana de la modernidad hasta nosotros hoy. Espero que no me preguntes, no me hagas preguntas hasta nosotros hoy. Creo que después de la Biblia podemos quedarnos, no sé, hasta los momentos, digamos, hasta ese momento cuando el cristianismo pasa a ser como un dato social en la vida del Imperio Romano, me parece que hay. Después quizás hay algunos fenómenos interesantes con relación, por ejemplo, con porque todo esto después la iglesia gana un aspecto muy clerical y muy monástico, ¿no? Entonces eso también tiene efectos sobre los ritos que ya no son tan individuales, ni tan familiares, ni de las pequeñas comunidades, sino que gana un aspecto social y eso, como yo te decía el otro día, en ese proceso, algunos ritos que teníamos o algunas maneras de realizar los ritos se perdió, ¿no? Entonces, hay también los ritos perdidos, no solo los ritos que hemos inventado, pero también algunos que se han perdido. Que se perdieron. Sí, que por Exacto. cierto, eso va a ser el podcast número 4 de este especial. Nos vamos a dedicar ese podcast solo a hablar de esos ritos, así que nos vemos en unas cuantas semanas para ver esas partes. Profe, ¿qué le parece si empezamos con el primer rito?
Y ¿Cuál es este el primer? me gusta mucho porque es la ordenación de los ministerios. Y yo recuerdo una vez estaba en una iglesia, a mí me crearon una iglesia pentecostal, ¿verdad? Entonces estaba ahí y había una persona que decía, y los ministerios solo son tales. Y entonces empezó a leer, no me acuerdo dónde es que está, creo que en Gálatas, y entonces habla de ciertos ministerios que están ahí y dijo, y entonces ahora el ministerio de la danza y el ministerio de la música y que ahora se han dicho, esos no son ministerios porque no están en la Biblia. Entonces, Ah, ¿qué es esto de la ordenación de ministerios? ¿A qué se refiere? Muy interesante la forma como... cuando has dicho el primer rito, yo creía que hablarías del bautismo, porque es uno de los más antiguos que tenemos atestiguados en los textos del Nuevo Testamento y después también lo que para algunas comunidades es la Cena del Señor. Pero me parece muy interesante la cuestión sobre los ministerios. Y ese testimonio de esa persona es también muy interesante porque ella se da cuenta que algo así como hay testimonios en los escritos del Nuevo Testamento que habla de diversos ministerios. Son sobre todo ministerios de anuncio de la palabra y ministerios de gobierno de la comunidad. Por veces, algunas figuras como Pablo encarnan los dos tipos de ministerios, como ¿cómo se diría? El jefe de las comunidades. Pero él se está desplazando de una comunidad a otra y siempre desea ir a otros lugares porque también tiene un ministerio sobre todo de anuncio de la palabra, ¿no? Entonces, ves, anuncia la palabra es, digamos, la referencia que estructura la vida de la comunidad. La palabra aquí, en el sentido más preciso, es anunciar que Jesucristo es Hijo de Dios y que por su muerte en la cruz nos ligó la salvación, digamos, el querigma, y nos ligó la salvación y Él está vivo, resucitado, después de haber pasado por la muerte sobre la cruz. Um, entonces, tiene esa referencia fundamental a la palabra, organiza la comunidad, la cual, para que pueda, bueno, mantenerse, tiene algunos ministerios de servicio, de gobierno. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de esta cuestión. Estábamos divididos entre gobierno y servicio, sobre todo a los más necesitados. Entonces, ahí se crea tenemos un testimonio de esta dinámica. Si hay una necesidad, vamos a crear un ministerio para responder a esa necesidad. Y es interesante porque estoy pensando en el comentario de la persona que decía, la música no es un ministerio. Bueno, hay que ver. La comunidad en algún momento sintió la necesidad de constituir un ministerio para que la música pueda estar al servicio de la comunidad. Entonces corresponde a esta dinámica que encontramos en el libro de los Hechos, ¿no? Hay una necesidad, se crea un ministerio para que la cosa se haga de forma, bueno, estructurada, ¿no? Es eso. Pero en este periodo, después de la Biblia, que es el periodo, digamos, hasta la canonización, estamos también organizando sobre todo los ministerios de gobierno. Entonces, creo que tu pregunta se refiere concretamente a eso, ¿no? Entonces, después de una situación donde hay diversos tipos de gobierno, de diversos modelos, progresivamente se impone esta estructura en tres tipos de ministerios. Hay un episcopo, que es, digamos, el jefe. No me gusta mucho, pero no encuentro otra palabra. Si tú tienes otra palabra El mejor, líder, el líder, digamos. tampoco me gusta mucho. Pero me gustaría una palabra que exprime el gobierno sin exprimir poder. Pero, en fin, ese es el problema de la cosa. Hay los episcopos, hay los presbíteros y diáconos, ¿no? Entonces, la tendencia es
de estructurar la cosa progresivamente en estos tres niveles de ministerio. Entonces se queda todavía hoy en la Iglesia Católica es la estructura que encontramos. Si bien que el significado y la forma concreta de vivir la cosa no era exactamente la misma. Bueno, yo sé que algunas personas están pensando en lo que usted mencionó ahora, ¿verdad? En hablar del bautismo, de la cena del Señor, de otros ritos. Ese lo vamos a dejar para el siguiente podcast. Este que es como introductorio y entendiendo un poco qué es, vamos a hablar, bueno, lo que ya hemos dicho, y vamos a hablar de un rito más y para el próximo podcast ya vamos a desarrollar un poco más estos ritos que sí son más comunes. Pero usted me contaba que había algo muy interesante y usted me dijo que era la separación de la dimensión neumatológica, que me cuesta esa palabra. Y me pareció sumamente interesante, pero la verdad tiene muchas palabras que si la gente las escucha dicen como, un momento, ¿de qué están hablando? Entonces, ¿qué le parece si este podcast lo terminamos con esta parte para ya la otra centrarnos en los ritos que conocemos más, que son más comunes? Este es un aspecto, bueno, en primer lugar, la, la dimensión neumatológica es todo lo que respecta a la acción y presencia del Espíritu Santo, pneuma en griego, del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Entonces, tiene una cierta relación con lo que hemos hablado sobre la estructuración de los ministerios de gobierno, que son también ministerios, digamos, litúrgicos, de presidencia litúrgica, porque la tendencia va a ser de lo que antes se realizaba como un conjunto en la misma ocasión, normalmente en la noche pascual, los neófitos celebraban su bautismo, eran bautizados y en el mismo contexto recibían la Eucaristía y también una, ¿cómo se dice? Una unción sobre el cuerpo que quería significar el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo esto era un conjunto ritual que nosotros hoy llamamos iniciación cristiana, algo así, ¿no? Y correspondía de hecho a la entrada. La persona no era ya simplemente un neófito, sino que empezaba a ser un fiel, un cristiano, un creyente, ¿no? Profesor, Sí. perdón, nada más para las personas que no saben, ¿qué quiere decir neófito? Es la persona que se acerca de la comunidad, ¿no? Y bueno, manifiesta el interés por integrar la comunidad y pasa por un momento que no es inmediato, es un momento de prueba y formación antes precisamente de que pueda entrar y hacer parte de la comunidad. Entonces, es una palabra que es utilizada en este contexto de iniciación o iniciático. El neófito es aquel que está en preparación para celebrar los ritos podemos llamar ritos de iniciación o, desde un punto de vista más antropológico, ritos de asimilación. O sea, a partir de ese momento, las personas no son externas a la comunidad, sino que son integrantes. Pasan a formar, a integrar la comunidad. Entonces, este momento de paso incluía no solamente el bautismo como un rito con agua, por veces por necesidad práctica ya el rito era reducido, o sea, agua que se echaba sobre la persona y no una entrada Inmersión. exacto, en una fuente de agua, en un lugar, porque claro, puedes imaginar que no siempre es posible tener las condiciones como una piscina o algo así para hacer el rito de inmersión, entonces eso es un pequeño detalle. Pero lo más importante es que con la inmersión
en el agua, también en la misma celebración, la persona por la primera vez recibía el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión, y también recibía una unción que significaba el don del Espíritu Santo. El punto aquí es que progresivamente los tres ritos vinieran a separarse. El bautismo, y esto tiene relación con la estructuración de los ministerios. Entonces, todo esto era un ministerio litúrgico del obispo, del episcopos. Era él quien bautizaba, hacía la unción y daba la comunión. Pero después, los presbíteros empezaron también a bautizar, y como la cosa empezó a ser separada en el tiempo, entonces se reservó al obispo la unción que tenía la significación, como tú has dicho, pneumatológica, ¿no? Entonces, llegamos a una situación donde los bautismos se hacen separadamente y después, años después, de acuerdo con las posibilidades también, el obispo venía a hacer una visita a la comunidad y una de las cosas que hacía era esta unción con un carácter pneumatológico que para nosotros, los católicos, llaman confirmación hoy, este rito, sacramento, y el cual, de paso, con la cuestión protestante ganó también otras significaciones, como es el momento de una adhesión a la fe más explícita y también un sentido de testimonio. A partir de este momento, la persona tiene la capacidad de dar testimonio de su fe en el mundo, en la sociedad. Pero estas son significaciones que vinieron con el tiempo y también con las discusiones, concretamente con las discusiones sobre los sacramentos con Lutero y los reformadores. Por tanto, ya ves una cosa un poco tardía respecto a nuestro, después de la Biblia, más cercano a la antigüedad. ¿Es que he respondido a la pregunta? Me parece que sí. Ok. Este, ok, profesor, queremos este especial de ritos, queremos hacerlos un poquito más chiquitos para que las personas puedan tener tiempo de digerirlos. Entonces, me encantaría que para el próximo podcast viéramos la cena del Señor, matrimonio, bautismo, y tengo ahí un comodín que ahorita se lo comento a ver si lo podemos trabajar también. Entonces, ¿le parece si por dejamos ahí? No sé si hay algún dato importante que hay que decir o aclarar de lo que hemos visto hasta el momento. Creo que hay un elemento en común a todos los podcasts. Es que hay el paso de un momento de diversidad litúrgica entre las diversas comunidades, que también es un momento que yo llamaría de tipo carismático. Y aquí el sentido es un poco el sentido que le da la palabra Max Weber, como un momento de creatividad institucional, ¿no? Então, me parece que há o passo deste momento de criatividade institucional que conlleva uma certa diversidade entre as diversas comunidades e depois um momento de estruturação de los ministerios de gobierno y de los demás ritos y todo eso, también las comunidades empiezan a ganar una forma más homogénea entre ellas, ¿no? A crear, digamos, la idea de una iglesia como la comunidad, como una parte de un grupo más Más amplio. grande. Ujú. Y entonces que las diversas comunidades empiezan a practicar ritos más parecidos, segundo criterios semejantes,
Todo esto crea la idea, hoy esto es muy común, cuando pensamos en la Iglesia Católica, pensamos en este universo que tiene elementos de identidad o en las diversas comunidades hay esta identidad, no pensamos tanto en una dispersión de comunidades donde cada comunidad tiene, digamos, un Ajá. estilo particular, ¿no? Esto es más presente, lo encontramos en el mundo protestante un poco hoy y concretamente en las ramas pentecostales y evangélicas que tienen esa idea de regresar a un momento de creatividad más explícito. Pero me parece que este paso de un momento de creatividad a una situación más estructurada es el elemento común a todos, a toda esta nuestra conversación. Entonces, no habría que olvidar esto. Casi que cada caso es como un ejemplo de esta institucionalización, llamemos así. Bueno, igual esto que acaba de comentar el profesor lo vamos a ver en nuestro tercer podcast, donde vamos a hablar un poco de la institucionalización de la iglesia. Para el próximo podcast hablaremos de la Cena del Señor, el matrimonio, el bautismo, así que por favor quédense con nosotros. Dentro de 2 semanas saldrá el siguiente y vamos a conocer cómo han cambiado, a ver si lo que estamos haciendo ahorita, lo que practicamos en nuestras iglesias es igual que lo que hacían a inicios de los primeros siglos después de Jesús. Bueno, quédense con nosotros, ahí veremos a ver qué pasa. Y por supuesto, si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios y desean que en este especial abordemos otros temas, por favor, cajita de comentarios, ahí pueden dejarnos todo lo que gusten. Bueno, en este especial les acompañó Raquel Huertas con el profesor Angelo Cardita, desde Canadá. Profesor, un momentito para despedirse de las personas que nos vieron y nos escucharon el día de hoy. Bueno, hasta la próxima oportunidad de encontrarles quizás físicamente, no solo virtualmente. ¿Verdad que sí? ¿Qué falta hace? Nos vemos dentro de 2 semanas. Chao. Muy bien, muy bien. Gracias.